Muchísimas gracias por continuar con nosotros y fíjese que el día de hoy se conmemora el Día Mundial del Parkinson y para hablar de ello le doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al neurólogo Jorge Salazar. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Nancy, gracias por la invitación a ti, a todo el grupo aquí de CIPSE y a la gente allá en casa. Gracias por estarnos acompañando y bueno, doctor, vamos a empezar con este tema. ¿Qué es el Parkinson? Bueno, el Parkinson es una enfermedad que, de acuerdo a los estudios que se han hecho, se espera que exista un incremento en el número de nuevos casos, que habitualmente va a afectar a adultos mayores. Se dice que entre un 1 y un 2% de los mayores de 60 años en todo el mundo la pueden padecer, pero que se relaciona mucho con la afección motora. Es una enfermedad degenerativa, es decir, que va a ir avanzando lentamente y que habitualmente se va a caracterizar por la presencia de algunos signos, como por ejemplo el temblor de reposo. Es un temblor que tiene ciertas características, habitualmente afecta las manos de manera asimétrica, es decir, se afecta más la mitad de un cuerpo que del otro, llegan temblando con una de las dos manos, un temblor que algunos denominan en cuentamonedas. Se va a caracterizar por la presencia de lentitud de movimientos o falta de movimientos voluntarios, lo que se le llama bradicinesia o asinesia, que a veces cuando es muy severa hace que el paciente no pueda caminar, ¿verdad? Y la presencia de rigidez, es decir, un aumento del tono muscular. Nosotros tenemos una cierta contractura involuntaria de todos los músculos del cuerpo y esto nos permite caminar erguidos, caminar adecuadamente. Bueno, pues estos pacientes tienen un aumento de esta contracción, de esta rigidez, y entonces pueden adoptar ciertas posturas, como la anteflexión del tronco, están inclinados hacia adelante o de la cabeza, y en casos muy severos pueden adoptar posturas anormales. Y esto va avanzando, ¿no? Eso es lo que define tradicionalmente la enfermedad, Nancy. Sin embargo, hoy en día se sabe que los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen una gran variedad de síntomas no motores, es decir, que además de estos síntomas clásicos que nos permiten hacer el diagnóstico con base a un examen físico, es falso que haciendo estudios de laboratorio o de imagen vamos a llegar a un diagnóstico definitivo. Nos puede ayudar a confirmar el diagnóstico en ciertos casos donde exista la duda con otras enfermedades, pero el diagnóstico tiene que ser fundamentalmente clínico, es decir, a través del examen físico en un consultorio. Y se ha visto que hay muchos síntomas no motores, como cuáles, síntomas de tipo psiquiátrico como la depresión, la fatiga, ¿verdad? Pueden haber, por ejemplo, alteraciones del sistema cardiovascular. Se dice que hasta la mitad de los pacientes pueden desarrollar una cosa que se llama, una enfermedad que se llama hipotensión ortostática, es decir, no regulan bien los reflejos y la presión arterial puede caer y esto se traduce en la presencia de mareos. Muchos de estos pacientes se quejan de mareos, ¿no? Después de comer, al incorporarse, al ponerse de pie. ¿Por qué? Porque hay una leve caída de la presión arterial y esto se puede medicar. Pueden haber problemas urinarios, urgencia urinaria, o sea que vayan varias veces a orinar, ya sea en la noche o a otras horas. Pueden haber, por ejemplo, problemas relacionados con la piel, un poquito más de resequedad. Pueden haber problemas en relación a, pues hay una gran variedad de signos, y sí, por ejemplo, depresión. En algunos casos se habla de que puedan presentar demencia, pero afortunadamente esto es en una minoría de casos y en etapas muy avanzadas. Pero en términos generales es una enfermedad en donde el sistema motor se va a afectar por la falta de un químico que se llama la dopamina. Resulta que en el cerebro tenemos una sustancia química que se llama la dopamina, que tiene que ver con toda esta regulación del sistema motor y que interviene también en ciertas funciones mentales como la atención, la concentración, la memoria, y que en estos pacientes cae por debajo de un nivel porque se dañan ciertas neuronas. No se sabe muy bien por qué se dañan. Lo que sí se sabe es que la gran mayoría de los pacientes esta enfermedad suele presentarse con la edad, que de hecho se considera el principal factor de riesgo, ¿no? La edad. Generalmente en mayores de 55, 60 años puede aparecer.
aunque puede haber casos en donde se detecte a temprana edad, ¿no? En forma temprana, el caso más conocido, el de Michael Fox, que Claro. tiene su fundación, ¿verdad?, que se le llama de inicio temprano. En las formas tempranas la respuesta es muy diferente, ¿verdad? Puede ser no tan buena como en los casos clásicos y generalmente puede haber un componente genético. Es lo que le iba a preguntar, doctor. El Parkinson es la combinación de una serie de factores genéticos, ¿verdad?, y personales, ¿no? Por ejemplo, la edad avanzada, la exposición a tóxicos. Hay varios estudios interesantes que sugieren, aunque yo creo que faltan más estudios, que la exposición a contaminantes, concretamente herbicidas y pesticidas, o el consumo de agua contaminada, con esto ahora que se habla mucho del tema Claro. ecológico que tiene que ver con la conservación del agua, con la Claro. no contaminación, en ciertas zonas agrícolas en el mundo, incluso en México, se ha visto un mayor número de casos y ha sido tema de estudio, ¿no? O por ejemplo, contaminantes de tipo ambiental respiratorio en algunas ciudades de la Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey. se han investigado en algunos pacientes que han fallecido de Parkinson o de Alzheimer, ¿verdad?, esta exposición a ciertos inhalantes, ¿no? Ay, doctor, Y pues qué pudiera haber una relación, es algo que no está plenamente identificado, pero sí inquieta un poquito el tema de la contaminación, ¿no? De hecho, el Parkinson se cree, el doctor James Parkinson, que es el que le da el nombre a la enfermedad, pues se presentan estos casos o estas descripciones a raíz de la revolución industrial. Pues parece ser que sí hay un factor ambiental que influye en la aparición de la enfermedad. De la enfermedad. ¿Qué tan rápido avanza esta enfermedad, doctor? Depende mucho del tipo de Parkinson, ¿verdad? Hay formas de Parkinson en donde va a predominar el temblor y otras en donde va a predominar esta lentitud de movimientos, pero en términos generales la edad avanzada, finalmente cuando inicia edades muy avanzadas o muy tempranas, generalmente suele ser muchísimo más severa y responden menos a los tratamientos. Pero la buena noticia es que cuando se detecta oportunamente en etapas iniciales y tú medicas al paciente, la respuesta puede ser espectacular. O sea, puede cambiarles la vida, ¿verdad? Entre que el paciente no pueda trabajar o pueda seguir trabajando, ¿no? Porque en las etapas avanzadas, aún con el tratamiento, pueden haber algunos problemas, como por ejemplo caídas, ¿no?, fracturas, o todos estos problemas que tienen que ver con el sueño, que tienen que ver, por ejemplo, con problemas urinarios, problemas cardíacos, etc. Desde ahí la importancia de acudir a una evaluación. Aquí sí tengo que puntualizar que la evaluación neurológica es fundamental, ¿verdad?, para hacer un buen diagnóstico. Yo creo que todos los médicos bien entrenados pueden detectar la enfermedad, pero el manejo sí creo que compete al neurólogo. ¿Por qué? Porque pueden haber complicaciones en relación no solamente a la enfermedad, sino al tratamiento. El tratamiento tiene ciertos detalles, hay que seleccionar adecuadamente qué medicamentos se van a utilizar y hay un porcentaje de pacientes, Nancy, y en esto ha habido muchos avances, que se pueden beneficiar de la cirugía. Existe un tratamiento quirúrgico para la enfermedad de Parkinson, que es para una minoría de casos que deben ser sometidos a un protocolo muy riguroso, ¿verdad?, y que se pueden beneficiar con la cirugía de Parkinson. En términos generales, el tratamiento es pues con fármacos, pero gracias a los avances que hay en la ciencia, la cirugía ha evolucionado de manera espectacular y hoy por hoy hay pacientes que se pueden beneficiar de esto y les cambia la vida, ¿no? No dejan de tomar los medicamentos, esos los van a seguir tomando, pero sí a dosis muchísimo más bajas. Y por ejemplo, te comentaba fuera de aire, doña Marlene Medina, que fue la fundadora del grupo de apoyo de pacientes con Parkinson en Yucatán, que se llama UMPAC y que siguen sesionando. Es un grupo donde le dan apoyo, ¿verdad?, que no tiene costo, apoyo psicológico, terapias físicas, etcétera. Se reunían todos los sábados por las mañanas. Ella tuvo Parkinson, ¿sí? Y bueno, a ella le cambió la vida la cirugía de Parkinson, ¿no? Entonces, pues no desesperarse ante un diagnóstico de Parkinson, hay que acudir con el especialista, hay que verificarlo porque hay muchas otras enfermedades o incluso hay fármacos
muchos de ellos que se utilizan para tratar algunos padecimientos psiquiátricos que pueden dar signos muy parecidos a la enfermedad. Entonces, ante la presencia de un temblor de reposo, ¿no?, ante la presencia de esta lentitud de movimientos o de esta rigidez, bueno, pues acercarse a su médico para una evaluación completa y ver cuál es el problema. Muchas veces el tratamiento consiste en retirar algún medicamento o modificarle la dosis y el paciente cambia totalmente, ¿no? Va a responder positivamente. Es correcto. Doctor, pues le agradecemos muchísimo, obviamente con un buen diagnóstico oportuno a tiempo y sobre todo el apoyo familiar, pues seguramente estos pacientes podrán salir adelante. Así es, Nancy, claro que sí. Muchísimas gracias. ¿En dónde lo podemos encontrar, doctor? Claro que sí, estamos en la Clínica Pensiones, en el consultorio 101, ahí estamos para servirles, ¿verdad?, ante cualquier duda en relación al tema. Perfecto, muchas gracias, doctor. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Nancy, y nos vemos la próxima semana. Gracias. Vámonos del otro lado del estudio porque Gretel tiene más información. Adelante.